Ignacio José Serpa y agradezco su invitación a este evento, a los concejales Sergio Nieves, Molano, Jorge Torres, Andrés Forero, Luciano Bastidas, Emel Rojas, a Jorge Mario Díaz, vicepresidente de Articulación Público-Privada de la Cámara de Comercio, a Roberto Lippi, representante en Colombia de ONU Habitat, Ernesto Cortés, editor de la Casa Editorial El Tiempo, Andrés Ortiz, nuestro secretario de Planeación. Me da mucho gusto compartir con ustedes algunas ideas sobre nuestras preocupaciones y ambiciones relativas al POT. Primero que todo, es importante tener claro que una buena ciudad hace más feliz la vida de todos y que en la vida moderna, a diferencia de lo que pasaba hace 50 años, donde pasábamos mucho tiempo en la casa y se reunían los domingos siempre en las casas de los abuelos y los tíos y demás, en la vida moderna pasamos cada vez menos tiempo en la casa, casas cada vez más pequeñas donde vamos casi que a dormir. Hace solo 15 años los restaurantes en Bogotá no abrían los domingos. Hoy es imposible conseguir una reserva en muchos restaurantes un domingo. En ninguna parte vendían desayunos. Ahora pues es común que la gente ya a la casa, insisto, desayuna por fuera, cena por fuera, y entonces cada vez vivimos más fuera de nuestra ciudad, y así como le ponemos fuera de nuestra casa, es decir, nuestro hogar es nuestra ciudad, y así como le ponemos tanto empeño y cuidado a cómo organizamos nuestra casa, hay que ponérselo a la ciudad, porque ahí pasa buena parte de ese tiempo que, como decía el poeta, de esos días que unos tras otros son la vida. Entonces, una buena ciudad hace que la gente sea más feliz. Y hay algo que es interesante. El desarrollo económico no necesariamente hace que las ciudades sean mejores. Hay ciudades muy ricas y muy desastrosas, por ejemplo en Estados Unidos. Más bien ocurre lo contrario. Una buena ciudad sí atrae el desarrollo económico. En el mundo hoy estamos compitiendo es por la mejor gente, por la gente más calificada. De alguna manera estamos compitiendo por esas personas que pueden escoger en dónde vivir. Son personas tan calificadas, ya sea una enfermera altamente calificada o un PhD en electrónica o alguien que por cualquier razón sea creativo, y esas personas pueden escoger dónde vivir. En el pasado, lo que generó la riqueza durante miles de años era la tierra. Posteriormente, en la revolución industrial, el capital, la industria, y alguien puede vivir en París y tener la tierra en Brasil, o puede vivir en París y tener el capital en Brasil, pero no puede vivir en París y tener el cerebro en Brasil. Entonces ahora estamos compitiendo por la mejor gente, y no solo la gente de afuera, sino que nuestra mejor gente no se nos vaya. Calidad de vida que atraiga turistas, que atraiga inversionistas, que genere riqueza. Entonces, insisto, el desarrollo económico no nos va a traer mejores ciudades. Mejores ciudades, sí, por el contrario, van a generar desarrollo económico. Y yo quiero hablar un poquito de nuestra filosofía, de qué es lo que está detrás de toda la filosofía de lo que estamos tratando de hacer. El tema de la felicidad, comencemos por la felicidad. No vamos a entrar a definir la felicidad, que tomaría toda una noche, pues. Pero lo que es cierto es que la felicidad es lo único que importa en esta vida. Es muy difícil de definir y es imposible de medir, pero es lo único que importa. Tiene que ver con muchas cosas. Por ejemplo, los grandes líderes religiosos de todos los tiempos han dicho que la felicidad se logra tratando de buscar la felicidad de los demás. La felicidad tiene que ver con la realización más plena del potencial humano, de que los ciudadanos que tienen potencial de ser artistas puedan serlo, de ser arquitectos o de cualquier talento que tengamos poderlo desarrollar. Pero la felicidad también está relacionada con la igualdad, porque la igualdad, es decir, la desigualdad es un obstáculo para la felicidad. Sentirse inferior o excluido es un obstáculo a la felicidad.
Por eso llevamos más de 2000 años buscando más igualdad, desde Grecia, Roma, la revolución judio-cristiana, el cristianismo, la gran revolución es que dijo que todos los seres humanos eran iguales, aunque sea después de muertos, pero ya era un comienzo. Y lo cierto es que ha habido en los últimos años, ¿cómo hago con esto? Aquí. Ha habido cientos de millones de personas que han muerto por una mayor igualdad. Entonces, sin embargo, en este momento, nosotros tenemos que, en el mundo entero, salvo tal vez en Corea del Norte y alguno que otro en Venezuela y también queda uno que otro aquí en Colombia, la inmensa mayoría del planeta piensa que la mejor manera de administrar los recursos de la sociedad es la propiedad privada y la economía de mercado. Eso ya en el mundo entero se acepta eso, salvo uno que otro excéntrico. El problema con eso es que eso genera desigualdad. Para que funcione la economía de mercado se necesita que unos ganen más y otros menos, que unas empresas tengan éxito, otras fracasen. Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ver todo esto con la ciudad? Lo que pasa es que hay otras maneras. ¿Qué tipo de igualdad podemos tener? Hay unas nuevas maneras de tener igualdad en donde las ciudades pueden ser muy importantes. ¿Qué tipo de igualdad podemos tener hoy en la época del poscomunismo? Yo les voy a proponer dos tipos de igualdad. Una es lo que podríamos llamar igualdad de calidad de vida. Que todos los ciudadanos tengan acceso a espacios verdes, campos deportivos, eventos culturales, que los niños tengan acceso a una excelente atención, incluso prenatal, jardines sociales, colegios, clases de música, piscinas. Todo eso es posible, aún con el capitalismo más rabioso. Igualdad de calidad de vida. Y hay otro tipo de igualdad, que es lo que llamaríamos igualdad democrática. Y es que se cumpla ese principio más potente y más importante de todas las constituciones. Y es que dice que todos los ciudadanos son iguales. El primer artículo de todas las constituciones del mundo dice eso. En Colombia ni siquiera en el primer artículo, en el preámbulo. Y si todos los ciudadanos son iguales, eso tiene implicaciones muy potentes. Eso no es solamente un saludo a la bandera. Si todos los ciudadanos son iguales, entonces hay una consecuencia. Eso es que el interés general prevalece sobre el particular. Y si el interés general prevalece sobre el particular, entonces es necesario, por ejemplo, que haya incluso adquisiciones forzosas por parte del Estado, lo que llamamos expropiaciones, cuando se necesita para hacer parques o para hacer vías o para... Si el interés general prevalece sobre el particular, entonces claramente un bus con 200 pasajeros tiene derecho a 200 veces más espacio en la vía que un carro con uno. Es que yo diría que incluso las discusiones de igualdad ya no son esas que todavía a veces nos hablamos nosotros en las discusiones de que es que si la propiedad estatal de las empresas y demás discusiones del siglo pasado, de la primera mitad del siglo pasado. Más bien hay discusiones mucho más interesantes de igualdad ahora, como por ejemplo, cómo distribuir el espacio vial. El recurso físico más valioso de una ciudad es el espacio vial, el espacio entre los edificios. ¿Cómo distribuir ese espacio? Si todos los ciudadanos son iguales, entonces, claramente un ciudadano a pie tiene derecho a la misma cantidad de espacio vial que alguien que va en un carro de lujo recién comprado. Si todos los ciudadanos son iguales, alguien en una bicicleta vieja tiene derecho a la misma cantidad de espacio en la vía que alguien en un carro de lujo recién comprado. Y de nuevo, lo que les decía con el tema del bus, con 200 pasajeros tiene derecho a 200 veces más espacio en la vía que alguien en un carro con una sola persona. En fin, uno podría llevar a conclusiones muy potentes eso del interés general. Lo que pasa es que aquí somos muy tímidos. Acá todavía seguimos, incluso es bien curioso
que algunos de los que dicen llamarse de izquierda ahora están en contra de proyectos como el Transmilenio La Séptima. Eso es casi cómico, ¿no? Va totalmente en contravía de lo que es una verdadera democracia progresista moderna. Pero uno podría llegar a conclusiones muy radicales. Y yo quiero aclarar para las cámaras que están aquí un poco intimidantes, que lo que voy a decir es solamente un ejercicio académico, que no es que lo estemos pensando. Pero aquí tenemos, sí, porque ahora después me tumban por cuenta de lo que voy a decir en este momento, ¿no? Resulta que hoy solamente 15 de cada 100 ciudadanos en Bogotá se movilizan en carro particular. Solo 15 de cada 100. Si mañana se prohibiera el uso del automóvil particular durante las horas pico en la mañana y en la tarde, 85% estaría mejor, ¿o no? Porque 85% tendría menos tráfico, menos contaminación, menos tiempo de viaje. Entonces, simplemente como temas académicos de reflexión sobre lo que puede hacer una ciudad. Pero bueno, en una buena ciudad nadie se debe sentir inferior ni excluido. En una buena ciudad, ¿y eso cómo se logra? Que la gente no se sienta inferior ni excluida. Por ejemplo, si todos los ciudadanos independientes, es decir, si los ciudadanos de todos los ingresos se encuentran como iguales. Los ciudadanos de ingresos altos y bajos se encuentran como iguales muy escasamente en una sociedad en desarrollo. Los ciudadanos de ingresos altos y los más pobres se encuentran siempre, pero separados por las jerarquías. El residente en un apartamento de lujo se encuentra con el portero del edificio, pero uno es el dueño del apartamento y el otro el portero. El dueño de una empresa puede encontrarse con alguien que le limpia el baño de la oficina, pero él como dueño de la empresa del otro que le limpia el baño. Lo interesante en una buena ciudad es que esos dos se encuentran en un parque, porque es tan maravilloso el parque que ni aún el ciudadano de ingresos más altos puede dejar de ir. Si se encuentran en una bicicleta, uno junto al otro, se encuentran como iguales. Si se encuentran en una acera, si se encuentran en el transporte público, se encuentran como iguales. Es una relación totalmente distinta y eso construye una forma distinta de igualdad, de inclusión. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Y ahora vamos a ver cómo. Por ejemplo, entre otras, con el Transmilenio de la Séptima, ¿no? Con el Transmilenio de la Séptima, Bogotá va a ser la primera ciudad del mundo en desarrollo en donde los ciudadanos de ingresos altos van a movilizarse en transporte público. Eso no existe, eso ya es un indicio. Es que recordemos que en términos de transporte, una ciudad avanzada no es una en donde aún los ciudadanos más pobres se movilizan en carro, sino es una en donde aún los ciudadanos más ricos se movilizan en transporte público. Entonces, ese es el tipo de cosas que estamos tratando de hacer y ahora vamos a ver cómo es que esto hila con nuestro POT y con nuestros proyectos. Y además quiero agradecer al Consejo porque estamos haciendo un equipo yo creo que histórico con el Consejo de Bogotá. Los grandes proyectos que estamos haciendo como el metro y muchos otros son en equipo con el Consejo y esto, las transformaciones desafortunadamente las más grandes solo se van a ver en 4, 5, hasta 6 años, pero que no se les olvide lo que se ha hecho. Ahora bien, las diferencias de ingreso se sienten principalmente en el tiempo libre. En el tiempo de trabajo no es tanto. El trabajador más humilde y el presidente de la empresa están más o menos igualmente satisfechos o insatisfechos en el tiempo de trabajo. Cuando se siente la diferencia es cuando salen al tiempo libre. La persona de ingresos altos va a una casa grande, tiene acceso a jardines, a restaurantes, a vacaciones, a clubes, a fincas, mientras que la persona de bajos ingresos va a una pequeña casa y la única alternativa que tiene a la televisión para su tiempo libre es el espacio público peatonal. El espacio público peatonal es crítico. Ahora que lo mínimo de lo mínimo que tiene que ofrecer una sociedad democrática es espacio público peatonal de calidad, aceras de calidad. Es una vergüenza que todavía en nuestra ciudad, yo diría que a mí casi me tumban en la primera alcaldía por quitar los carros de las aceras y poner volardos, ¿no? Como no podían decir que era que querían estacionarse en la acera, entonces tocó inventarse era que mi mamá tenía una fábrica de volardos, ¿no?
y ridiculeces de esas que todavía circulan. Pero lo que sí es interesante es que en ese sentido vemos que los parques no son un lujo. Y cuando nosotros estamos haciendo inversiones muy importantes en parques, los parques no son algo que uno hace si le sobra dinero. No, los parques son indispensables para la equidad, indispensables para la democracia, indispensables para una vida civilizada. Son tan necesarios como los colegios, o como las vías, o como los hospitales. Y nos ahorran seguramente muchos hospitales si tenemos suficientes parques y buenos parques. Entonces, una buena ciudad tiene esos espacios, como les decía, en donde nos encontramos como iguales. Ahora bien, hay otro tema que es muy interesante. Lo que nosotros hacemos en una ciudad refleja los valores, lo que construimos. Una ciudad refleja los valores de una sociedad. Por ejemplo, si nosotros vamos a un pueblo europeo, o incluso colombiano, obviamente, a 10 kilómetros de distancia uno ve qué es lo que era importante para esa sociedad. Uno ve que sobresale la cúpula de la iglesia, la catedral. ¿Por qué se hicieron esas catedrales? Pues porque reflejaban la religiosidad de la sociedad. Entonces, reflejan la actitud religiosa, pero también la construyen, crean esos valores, reflejan los valores, pero los crean. Como por ejemplo las grandes bibliotecas. Las grandes bibliotecas que hicimos, por ejemplo, yo tenía totalmente claro que era mucho más eficiente si se tratara solamente de que la gente tuviera acceso a los libros, hacer 5, 6 o 10 bibliotecas pequeñas en los barrios en vez de hacer una grande. Pero se trataba de hacer un templo que reflejara unos valores distintos, más hermoso que el centro comercial. Aún para los que no entren a la biblioteca, que tengan claro que los ciudadanos más importantes de la sociedad son los que enseñan, los que saben, no los que tienen. Estamos casi que despreciando los valores materialistas ramplones de los corruptos cuando nosotros hacemos una biblioteca como esa, cuando hacemos colegios de lujo, cuando comenzamos a hacer colegios de lujo en los barrios más populares. Estamos señalando que primero que los niños y que la educación son importantes. Uno diría, pero es que es muy obvio que los niños son importantes. No, no son importantes si nosotros vemos que en muchos sectores de menores ingresos en Bogotá, el 20% de los niños ni siquiera sabe quién es el papá. No es que no ellos lo hayan visto en el último año, es que ni siquiera saben quién es. Entonces no es tan evidente que sean tan importantes. Y la educación tampoco. Entonces, lo que nosotros construimos construye valores. Una ciclorruta protegida, pues protege al ciclista, obviamente. Pero más allá de protegerlo, lo que está es enviando un mensaje que dice: el ciudadano en una bicicleta de 100.000 pesos es igual de importante que en un carro de 100 millones de pesos. Estamos construyendo una manera distinta. Es que miren, lo que estamos haciendo nosotros, casi que para hacer un mini resumen, es, si por ejemplo vamos a hablar del tema del transporte en Bogotá, ¿cómo resolver el transporte? En una ciudad. Nosotros no podemos proponer una solución de transporte si no tenemos claro qué tipo de ciudad queremos, ¿no es cierto? Porque es muy distinta la solución si lo que queremos es una ciudad más parecida a Houston o a Miami, que si lo que queremos es una ciudad más parecida a Ámsterdam, ¿no es cierto? Entonces, antes de saber qué solución de transporte queremos, lo que tenemos que tener claro es qué tipo de ciudad queremos. Pero aún antes de saber qué tipo de ciudad queremos, lo que nosotros realmente necesitamos saber es cómo queremos vivir, porque una ciudad, un modelo de ciudad, un POT, es solamente un medio para una manera de vivir. De manera que esto no es un tema de urbanistas, ni de ingenieros, ni de arquitectos. Aquí lo que estamos escogiendo es cómo queremos vivir, cómo queremos vivir. Aquí no estamos hablando de urbanismo, sino de qué tipo de vida es la que nos va a hacer más felices. Y la vida que nosotros creemos que nos va a hacer más felices es una vida en donde la gente camina mucho, se moviliza en bicicleta, no se encierra en el centro comercial para poder disfrutar de su tiempo libre, sino que va a los parques y va a los espacios públicos, a las plazas. Ese es el tipo de ciudad que estamos escogiendo, ese tipo de vida que estamos escogiendo. Entonces, las bibliotecas que reflejan valores, construyen valores. Una buena ciudad, además, creemos, es especialmente protectora para los ciudadanos más vulnerables, para los que se movilizan en silla de ruedas. Yo les decía, ¿no?, que todavía vamos a una ciudad sin aceras.
Esto es lo que tenemos por toda la ciudad. Cada carro estacionado en una acera, y como todavía los carros son, solamente el 25% de los hogares tiene automóvil en Bogotá, un carro encima de una acera no solamente viola norma, no solamente afecta la calidad de vida, sino que es un símbolo de falta de democracia. Lo que muestra un carro encima de una acera es que los ciudadanos de carros más importantes que los que no tienen carro. Es que además tenemos toda clase de problemas de ese tipo, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, la falta de respeto por el espacio público peatonal es asombroso, comenzando por nuestras más altas cortes. Yo recuerdo con Antanas Mocus en campaña que se la pasaba diciendo recursos públicos, recursos sagrados. Yo decía, pero esto es una perogrullada, eso es obvio, ¿no? Eso no tiene, obvio. Pero después empecé a darme cuenta que no era tan obvio, ¿no? Que realmente tenía razón. Por ejemplo, nosotros vemos que las cortes protegen mucho más lo privado, es mucho más sagrado que lo público. Yo estoy seguro que ningún magistrado en ninguna corte, si un vendedor se instala en el jardín de su edificio o en la recepción de su edificio, permitiría que se instalara ni una hora. Ahí sí no hay derecho al trabajo ni hay nada. Ahí no. Pero si se instala en una acera, en un espacio público, es mucho más robable el espacio público, eso sí se puede robar, pero el espacio público no, es decir, es mucho más sagrado, aún para las más altas cortes, lo privado que lo público. Entonces realmente sí tenía razón Antanas Mocus recordándonos eso. Pero más aún, hay otra cosa. Si las mismas cortes, si unos vendedores informales se instalan en la mitad de la avenida de la Carrera Séptima o de la Avenida El Dorado, y los magistrados están en un trancón, yo le garantizo que hace que los quiten en 10 minutos. Ahí sí no hay derecho al trabajo, ni hay nada, ¿no? Es decir, es mucho más sagrado el espacio público peatonal de los carros, es mucho más sagrado el espacio público de los carros que el espacio público de los peatones. ¿Por qué? Porque obviamente los ciudadanos que tienen carro son los que tienen el poder en la sociedad, mucho más que los que no tienen carro. Entonces, de nuevo, aunque aparentemente suena muy democrático y muy de izquierda defender a la ocupación de los espacios peatonales de los vendedores, lo que realmente se está tomando es una medida clasista, porque se protege sagradamente el espacio público de los carros, de los ciudadanos de mayores ingresos, de cualquier ocupación por un vendedor, pero en cambio les parece lo más normal que se ocupe el espacio público de los peatones, cuyos principales usuarios son los ciudadanos de menores ingresos. Pero entonces son esos principios filosóficos los que están en discusión con los POTS y demás. Entonces, por eso todas las grandes vías que nosotros haremos tendrán grandes aceras y ciclorrutas, tendrá extensos parques lineales y autopistas para bicicletas como esto. Tal vez muchos de ustedes no conocen, pero eso que ustedes ven ahí por la mitad es la Alameda Porvenir que hicimos. La Bogotá es uno de los máximos logros de la ciudad de Bogotá. Son 24 kilómetros de autopista de bicicletas que va entre Soacha y Fontibón, con un brazo hacia Banderas en Kennedy. Y cosas de esas en las que queremos hacer muchas. Aquí vamos a necesitar ayuda del Consejo, por ejemplo, cuando pasen las emociones del proceso electoral para lograr aprobar una valorización para hacer otra tanda de ciclorrutas por el borde de los canales, que son críticas. Esto es una belleza. Entonces, Bogotá hoy es la ciudad en América, que tiene una mayor cantidad de ciudadanos movilizándose en bicicleta. En la encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos?, que entiendo que se presentó aquí en este mismo salón la semana pasada, que decía, había unas cosas en las que estaba totalmente equivocada, por supuesto, decía que Peñalosa solo tenía 16% de imagen positivo. Pero había otras cosas muy interesantes que decía esa encuesta. Decía que había más gente que se movilizaba en Bogotá en bicicleta que en carro. Que decía, no, eso decía la encuesta de Bogotá, ¿cómo vamos? Que había más ciudadanos. ¿Cuánto me queda? Yo voy a terminar, aquí me están acelerando ya entonces voy a correr rápido. Bueno, entonces sigamos rápido porque me están acelerando ya. El transporte es un problema muy peculiar porque casi todos los problemas que hay en la sociedad tienden a mejorarse a medida que somos más ricos. Tenemos más hospitales, más colegios, más de todo, ¿no es cierto? Pero en cambio el transporte se empeora en la medida que hay más carros y hay más trancones. Entonces requiere unas decisiones más que de ingeniería, de política. Es importante que tengamos claro que hacer más vías, y vamos a hacer más vías y grandes vías, es necesario, pero que eso no resuelve nunca los trancones, entre otros porque lo que genera los trancones no es el número de carros, sino el número de viajes y lo largo de los viajes. Por ejemplo, 10 personas
que 10 carros que recorren 1 kilómetro cada uno generan el mismo tráfico que un carro que recorre 10 kilómetros. ¿Tenemos claro eso? Entonces, si nosotros hacemos más vías, la gente lo que hace es más viajes y viajes más largos. Y el trancón es el mismo. Yo le voy a decir algo así bien dramático. Incluso, algo que es más dramático todavía. Bogotá va a ser un ejemplo mundial en términos de cobertura de transporte masivo con el metro y Transmilenio. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos a tener casi 90% de las viviendas en Bogotá en unos 10 años a menos de 1 kilómetro de una línea de transporte masivo. Eso no lo tiene ni Londres, ni París, ni nadie. No hay ninguna ciudad en América Latina que se le arrime. Pero hay algo que es bueno tener claro. El transporte masivo resuelve la movilidad, pero tampoco resuelve los trancones. Que quede claro, podemos tener un metro junto a cada calle, junto a cada casa, y eso no resuelve los trancones. Pero bueno, los trancones solamente se resuelven restringiendo el uso del carro, con mecanismos como, si es que los queremos resolver, pero realmente no sé si los queremos resolver, o si queremos, lo que sí queremos es resolver la movilidad, eso sí es indispensable. Algunas de las vías que vamos a hacer nosotros, vamos a prolongar la troncal Caracas hacia el sur, desde Molinos, desde la cárcel Picota hacia el sur, se hará la avenida Boyacá. Hay unas que ya están absolutamente financiadas con recursos complementarios al metro, que es la Boyacá, la Autosur, la 26, toda la avenida 68 y la calle 100, un buen tramo de la avenida Ciudad de Cali, y por lo menos unas de estas vamos a hacerlas completas, toda la troncal de la avenida Ciudad de Cali, desde Soacha hasta Suba, o toda la Boyacá. En eso estamos en discusión. También estamos con la LO también está en diseño. En este momento tenemos la mayor cantidad de diseños en la historia, ni siquiera sumando nación y departamentos con lo que estamos haciendo ahora. Y una de las que estamos diseñando es toda la LO al norte. Ya, bueno, no hay tiempo de contar todo lo que vamos a hacer ahorita, solo más bien POT, la avenida Tintal, la avenida Alsacia, en fin. No hay tiempo porque me están acelerando. Pero vamos rápidamente. Lo de las bicicletas, la máxima importancia. Vamos a duplicar casi las redes ciclorrutas de la ciudad. El Transmicable también, que va a llegar a Ciudad Bolívar. En fin, la primera línea de metro con grandes programas de redesarrollo urbano todo a su alrededor, que también estará licitada el año próximo. ¿Perdón? En todo caso, Transmilenio, ustedes saben, un carril de Transmilenio moviliza equivalente como a 30 carriles de carro. Entonces, obviamente, la manera más eficiente y más democrática de aprovechar el espacio vial. Y habrá troncales de Transmilenio en todas las vías grandes de la ciudad. Ya hablamos de la troncal séptima, lo que se hará, en fin. Ahora bien, este tema sí es muy relacionado con el POT. Si tenemos claro que la ciudad solo se puede movilizar con base en transporte masivo, en transporte público, ¿qué es un buen transporte público? ¿Qué es un buen transporte masivo? Un buen transporte masivo es de alta frecuencia, es decir, que pase cada 2 minutos y no que se demore cada media hora, o cada 2 horas, como ocurre en los transporte público en muchas ciudades en Estados Unidos. Es decir, que sea de alta frecuencia y que sea de bajo costo, Para lograr eso se necesita que la ciudad sea compacta. Si Bogotá tuviera una estructura de casas con jardín grande como la que tenemos hoy en algunos sectores en Sopó y Cajicá y demás, o en Miami o Houston o algo así, Bogotá ocuparía toda la sabana de Bogotá y el Valle de Ubaté con la misma población actual. Es decir, en vez de ocupar las 40.000 hectáreas que ocupa hoy, ocuparía como 750.000 hectáreas. Entonces Bogotá debe crecer. Lo más importante, mucho más importante que discutir si queremos tranvías, metros, trenes, buses, lo que sea, es que la ciudad crezca de manera compacta. Y por eso nosotros vamos a tratar de lograr que a Bogotá le quepa mucha gente más. Bogotá metropolitano hoy tiene ojo, esto es muy importante. Bogotá metropolitano hoy tiene 2,6 millones de viviendas. Y es necesario construir en los próximos 40 años 2,7 millones de viviendas, es decir, más que lo que hay hoy. Y además un porcentaje mucho más alto de edificios distintos de vivienda, como oficinas, universidades, gimnasios, etc.
Entonces, ¿dónde pueden caber esas viviendas? Nosotros calculamos que en Bogotá, dentro de Bogotá, pueden caber con un esfuerzo monumental y gigantesco en renovación urbana, en Ciudad Norte, algo en el sur, en la Ciudad Río, etcétera, 1.200.000 viviendas. Pero el otro 1,5 millones de viviendas tienen que ubicarse en los municipios aledaños, ojalá donde debe ser y como debe ser. Desafortunadamente hoy no hay los instrumentos legales para que esto ocurra. ¿Dónde y cómo debe crecer Bogotá? Eso es lo que es más importante. Esas dos, miren, ojo a estas cifras, esas 2,7 millones de viviendas que es necesario construir en los próximos 40 años, van a generar como 7 millones de viajes diarios, 7 millones de viajes diarios. Para que tengamos una comparación, la autopista Villavicencio hoy solamente moviliza 3.700 camiones día sumando ambas direcciones. Y esto que vamos a construir en Bogotá va a generar 7 millones de viajes diarios. Si esos viajes no se hacen en transporte masivo, esta ciudad colapsa, se acabó. Y para que el transporte masivo pueda funcionar, sin importar cuál tipo de transporte masivo sea, la ciudad debe crecer de la manera más compacta posible. Entonces eso sí es crítico en el POT. El POT entonces va a crecer. Vamos rápidamente, no hay tiempo de explicar todo eso. Ya estamos haciendo Lagos de Torca y Ciudad Norte. Lagos de Torca, bueno, aquí viene un tema que quiero tocar. En el norte, ya Lagos de Torca es una belleza de desarrollo, es un desarrollo espectacular que va a haber ahí con 140.000 viviendas. Solo Lagos de Torca, lleno de aceras gigantes, con ciclorrutas en todas partes, con 1.400 hectáreas, como con 600 hectáreas de parques y humedales. Lagos de Torca tiene una población similar a la que tiene Manizales, va a tener una población similar a una Manizales. Todo el norte de Bogotá, lo que está por hacer en el norte son 3 Manizales. Son casi 500.000 viviendas. Entonces, y ahí es donde viene la propuesta que vamos a hacer de la Reserva Van der Hamen, que va a ser hoy la Reserva Van der Hamen. Nosotros vamos a lograr que se haga realidad. Es el gran triunfo de los que han propuesto la Reserva Van der Hamen. La Reserva Van der Hamen hoy no existe ni tiene posibilidades de existir en la realidad más allá del papel. ¿Por qué? Porque dice que hay que comprar 535 hectáreas que valen más de 800.000 millones de pesos. Y nadie ha dicho de dónde saldría ese dinero, primero que todo. Nadie sabe quién tendría que comprarlas, nadie tiene la obligación de comprar esa tierra, ni nadie puede obligar a nadie a que lo compre. No sabemos si es el Ministerio de Medio Ambiente, o la CAR, o la Alcaldía, o la Gobernación. ¿Quién? Nadie sabe cuándo habría que hacer eso. No se sabe si habría que comprar eso dentro de 10 años, dentro de 20, dentro de 100, dentro de 200. Es decir, hoy ahí no hay un metro cuadrado de tierra pública. Lo que nosotros vamos a proponer es una revolución, hacer la reserva forestal urbana y el parque urbano más gigantesco que haya en América. Vamos a proponer, lo que hoy se propone es que sea un parque de una reserva de 535 hectáreas, pero que, insisto, está solo en el papel, no hay árboles. Lo que hay ahí es invernaderos, vacas, canchas de tenis, fábricas, barrios. Y hay solamente 15 hectáreas de árboles. Lo que nosotros vamos a proponer es 1.700 hectáreas, 1.700 hectáreas de bosque urbano, de reserva y de parque. Es decir, 17 veces el Parque Simón Bolívar. 17 veces. De eso, 80%, es decir, de lo que hoy es la reserva propuesta en las áreas de preservación y restauración, 80% de lo que hoy se propone se va a hacer una reserva de verdad. Pero además mucho más, porque esta reserva es mucho mejor porque coincide mucho más con lo que han sido los estudios. Esta reserva es mejor porque conecta los cerros y el río. Y esta reserva es mejor porque va a ser realidad, porque en 2 años podemos dejar eso como terrenos de propiedad pública, hacer una reserva espectacular, unos bosques maravillosos. 1.700 hectáreas, pero sigamos porque eso sí tiene que ver con el POT. Bueno, ahora bien, desafortunadamente hoy no tenemos los instrumentos para lograr que la ciudad crezca como debe crecer. Aquí, por ejemplo, yo diría que este sitio donde estamos es el verdadero centro de Bogotá.
Yo diría que estamos a 20 minutos en bicicleta de Mosquera. Mosquera está mucho más cerca del centro de Bogotá, de ese o del tradicional. Mosquera está mucho más cerca que Usaquén o que Suba. Y nosotros queríamos haber crecido, que Bogotá hubiera crecido, que se hubiera desarrollado parcialmente ahí, con un urbanismo extraordinario, incluso con metro. No fue posible llevar el metro a Mosquera. No fue posible porque la Constitución colombiana le da absoluta independencia a los municipios. Y yo no estoy tan convencido que algo de un interés tan crítico para los próximos 1000 años pueda estar en manos simplemente de un municipio. Nosotros tenemos que, como les decía, si Bogotá no crece donde debe ser, si por ejemplo, si no reservamos un parque de 50 hectáreas ya, o de 100 hectáreas ya, pues nos quedamos sin ese parque para los próximos 1000 años, porque dentro de los próximos 1000 años no es posible tumbar 100 hectáreas de ciudad para hacer ese parque. Entonces, la Constitución tiene unos errores muy graves, en mi opinión. Lo más brillante que ha ocurrido en Bogotá fue la fusión de los 7 municipios en 1954. Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa, Usme, Bogotá. ¿Qué permite eso? Primero, que haya instituciones fuertes, que tengan una capacidad de planear, de actuar, pero sobre todo convierte a Bogotá en una máquina muy potente de redistribución del ingreso. Bogotá lo que es una máquina de redistribución del ingreso. Bogotá cobra impuestos muy altos en los sectores de mayores ingresos, en donde no se invierte prácticamente nada, porque esos sectores ni usan la educación pública, ni la salud pública, ni los jardines sociales. Entonces, Bogotá capta recursos en las zonas más de mayores ingresos y los invierte en las zonas más pobres. Eso no puede pasar en Soacha, porque, digamos, ¿qué está pasando? Hay ciudadanos de muy altos ingresos en Sopó, y entre más ciudadanos de altos ingresos hay, más llegan. Y obviamente ningún ciudadano de bajos ingresos puede irse a Sopó. No hay programas de vivienda social, ni de VIP, ni nada por el estilo en Sopó. Y en Soacha ocurre lo contrario. Cada vez llegan más ciudadanos más pobres, y no hay ninguna posibilidad de que un ciudadano de ingresos altos se vaya a Soacha. Pero no hay cómo, a diferencia de lo que ocurre en Bogotá, que genera ingresos altos en Usaquén o Chapinero y los invierte en Ciudad Bolívar o Usme, Bosa. En cambio, no es posible cobrar impuestos en Sopó para invertirlos en Soacha. Ese es el problema más grave de la ciudad-región, es una bomba atómica y a nadie parece importarle. ¿A quién le interesa que estos municipios no se fusionen? Básicamente a los políticos locales. Pero eso no tiene ninguna lógica desde el punto de vista del interés general y del interés histórico, lo que hay que hacer para planear una verdadera región. Y no es solamente una cuestión de hacer un área metropolitana o cositas de esas, porque insisto, el problema más importante es el fiscal. Pero la Constitución colombiana dejó una cosa que es un error monumental, que para que 2 municipios se fusionen, tiene que haber votación en ambos municipios. Y obviamente ningún municipio rico va a ser tan tonto de votar para fusionarse con uno más pobre. ¿Ustedes creen que en Sopó van a votar para fusionarse con Soacha? Pues obvio que no, porque se sabe que es para cobrar impuestos en Sopó e invertirlos en Soacha. Entonces, ahí tenemos un problema gigantesco. Pero preste término rápido que me están regañando. Entonces, tenemos muchos proyectos. Vamos a pasar rápido a renovación urbana. Hay unas normas del POT que van a ser muy poderosas. En todas las grandes vías de Bogotá va a haber Transmilenio. Entonces nosotros vamos a permitir, como ya se permitió en la NQS y en la 80, que sobre decir que todo lo que estoy diciendo que va a permitir el POT es sobre la base de que el Consejo decida aprobarlo, ajustarlo, modificarlo. Yo no estoy diciendo que eso es una propuesta que llevaremos al Consejo. Ellos decidirán si lo apoyan o no. Pero la idea es que hoy no tenemos aceras, no tenemos avenidas, tenemos unas grandes vías que realmente son muy poco atractivas y poco agradables. ¿Quién quiere caminar junto a la Boyacá? ¿Quién quiere caminar junto a la 68? ¿Qué placer es eso? Una vía gigante de carros y cero espacio peatonal, unas aceritas mínimas. Entonces lo que nosotros vamos a decir, señores, al que nos deje 12 metros de acera, 12 metros es como desde aquí hasta esa pared más o menos. Al que deje 12 metros de acera, le dejamos hacer 15 pisos, 20, 25 pisos. Entonces a la larga, Bogotá va a quedar con unas verdaderas avenidas, con unas aceras enormes, con arborización, con ciclorrutas,
donde se puede, ¿verdad?, caminar, que sean unas avenidas, no unas vías para carros con unas microaceras. Y eso para poner en todas las grandes vías, en la 68, en la Boyacá, en la avenida Ciudad de Cali, en fin, en todas las grandes vías de la ciudad. Otras cosas, en la séptima no, porque ya está construida y no se puede hacer desafortunadamente, pero en otros sí, en los otros sí, y aún en la séptima al norte sí se puede en algunos lados. A otra cosa que vamos a ver, ¿qué pasa? Hoy las normas exigen que haya estacionamientos en los edificios por cada apartamento, pero la gente, especialmente cada vez hay más personas jóvenes, por ejemplo, que no quieren tener carro. En el futuro va a ser como en las grandes ciudades del mundo, que la gente no tiene carro. Usan taxi o alquilan un carro cuando van de paseo o cualquier cosa de esas. Entonces, lo que nosotros vamos a permitir es que sea, por ejemplo, si hacemos un edificio de 15 pisos de alto con apartamentos de 40 metros en un sitio valioso, hoy con las normas actuales cuestan más los estacionamientos que los apartamentos. Entonces mucha gente joven que quisiera vivir en ciertos sitios no puede hacerlo, o gente con menores recursos. Entonces nosotros vamos a dejar que se puedan hacer edificios sin estacionamientos. Y ahora bien, es otra manera de vivir. Es lo que ocurre en las grandes capitales del mundo. Y así vamos a poder tener mucha más gente viviendo en los sitios donde quieren vivir, especialmente gente joven. Otra cosa que vamos a acabar es esto. En Bogotá tenemos hoy unas normas que permiten que se hagan estacionamientos en el primer piso de los edificios. Entonces eso genera inseguridad, eso es terrible. Primero es horroroso, es horrible. La gente camina en una ciudad frente a carros estacionados o frente a paredes ciegas. Eso genera inseguridad, eso es feo. Entonces eso va a estar completamente prohibido. Los edificios tienen que tener apartamentos o comercio, ventanas contra el espacio público. Eso es nada de tener ese horror como lo que estamos viendo aquí, que es lo que prolifera por todo Bogotá. Otra cosa. En los edificios actuales las normas, tienen unas normas bastante absurdas en Bogotá. Prohíben que se hagan terrazas en los techos de los apartamentos. Y cuando las hay, son terrazas privadas del dueño del último piso. Lo que nosotros vamos a exigir es que haya terrazas comunes para toda la comunidad en el techo de todos los edificios que se hagan. Terrazas comunes para que la gente haga fiestas, reuniones, se asoleen, lean, pero tienen que ser terrazas de toda la comunidad del edificio, no del dueño del último piso. Se acabó esto. ¿Eso quiere decir que tengo que irme ya? ¿Ahí está funcionando? Ah, bueno. Ya voy a terminar. 5 minutos. ¿Lo va a resucitar o no? Ah, perdón. ¿Sí o no? Otra cosa. Hoy tenemos... Esto no está moviéndose con esto. Ale, no se mueve. ¿Me lo mueven? Ya estamos verificando. Alcalde, un segundo. Bueno, en todo caso, los antejardines. ¿Qué pasó? Hoy tenemos unas normas que permiten unos antejardines que son un desastre. Los antejardines, vamos para atrás. Los antejardines, hoy en Bogotá, son una ficción filosófica. Nadie entiende qué es eso. Dice, es un espacio privado de uso público. Y entonces toca hacer una tesis de doctorado en filosofía para entender lo que eso significa. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que ha pasado? Muchísimas personas terminan construyendo ilegalmente sobre los antejardines, ¿no? Y el antejardín, entonces otras cosas que hay unos pequeños antejardines que cuando se dejan no sirven para nada. Es un antejardín muy pequeño frente al edificio que ni sirve para que jueguen los niños, ni sirve para el espacio público, ni sirve para nada. Entonces vamos a tener una acera más grande, pero todo lo que va a ser de espacio público es público, nada de espacio privado de uso público ni nada por el estilo. Puede haber unos pequeños jardines y demás, pero el edificio va a dar contra el espacio público. Nada de antejardines, y pues, si quiere tener rejas, bienvenido. Todas las rejas en las ventanas, como hay en todas las ciudades del mundo. En todas partes hay ladrones y en todas partes hay rejas en el primer piso y en el segundo piso. Pero no rejas ni muros especialmente que generen inseguridad. Bueno, parques, estamos haciendo muchos parques.
Vamos a hacer muchos grandes parques en Zona Franca, en el Parque Gilma Jiménez, el Megaparque en el suroccidente en Gibraltar. Este, por ejemplo, es el parque. Aquí este lote es el parque en Gibraltar donde llega el metro. Y ahí vamos a hacer un super parque, el gran Parque Simón Bolívar del suroccidente. Esto es entre Bosa y Kennedy. El metro llega por ahí, es que esto no me alumbra bien, pero muchos parques, insisto, los parques, vamos a seguir haciendo muchos parques. Estamos haciendo en este momento 50 canchas de fútbol de pasto sintético iluminadas este año, esperamos hacer otras 50 el año entrante, y vamos a hacer 5 grandes megacentros, como hicimos las grandes bibliotecas la vez pasada, ahora vamos a hacer unos super megacentros espectaculares, recreacionales, deportivos y culturales, una especie de clubes en Suba, en el occidente de Kennedy, entre Kennedy y Bosa, en el Tunal, en San Cristóbal, y en el Retiro, con piscina cubierta, con gimnasios, con auditorio para música, con salones para clases de todo tipo, etc. Esto todo ya son proyectos asegurados que tienen diseños y tienen recursos gracias al Consejo. Y ahora termino con algo que va a ser muy lindo. Esto está como molestando, no sé, ¿se apagó? ¿También se apaga ahí o solo aquí? ¿Ahí está bien? Ah, bueno. Entonces de pronto yo puedo mirar ahí. Es que acá se me dañó la mía. Entonces esto es... Vamos a tener en Bogotá algo que es único. En los cerros, ¿qué pasa con los cerros? Los cerros se incendian. Hace un año, el año pasado, cada vez que hay sequía hay incendios. El año pasado se perdieron como 400 hectáreas de bosques nativos porque los incendios arrasaron muchas partes de los cerros y no había cómo acceder para apagarlos. Los bomberos no podían llegar, no se podía llevar el agua, no se podía llevar. Entonces vamos a hacer un sendero rompefuegos que va desde Chía hasta Usme. 70 kilómetros para controlar los incendios, que va a tener incluso infraestructura de tubería con agua y demás, que cuesta solo la inversión en tubería con agua y demás cuesta como 70.000 millones de pesos. Y entonces, pero además de eso va a ser un espectáculo para que los ciudadanos puedan disfrutar del paisaje de la ciudad y de las mariposas y de las orquídeas y de las quebradas. Por ejemplo, va a haber muchos puentes peatonales encima de cañones, unos puentes peatonales hasta de 200 metros, es decir, imagínense lo que es un puente peatonal, es como desde aquí donde estamos hasta el otro lado de la Avenida El Dorado, pasando por encima de cañones y demás. Vamos a tener además lo que es Ciudad Río. Mire, algo que no ha tenido suficiente impacto y divulgación es que vamos a limpiar el río Bogotá. Eso es igualmente importante, es tan importante como el metro. Ya conseguimos, se aseguraron los recursos para hacer la licitación para el tratamiento completo del río Bogotá el año entrante, con la planta elevadora de canoas y plantas no de 8 metros cúbicos segundo ni de 12, sino de 16 metros cúbicos segundo en tratamiento primario, secundario. Entonces, en el río Bogotá, del otro lado también vamos a tener un parque hacia el futuro, eso queda amarrado financieramente, como otros 80, 60, 80 kilómetros, depende cómo lo medimos, de parque y de malecones y de ciclorrutas, y buena parte de las viviendas que se hagan hacia el futuro van a estar contra el río, contra ese parque, malecón. Entonces la gente, imagínense lo que es esa belleza, ¿va? Entonces va a ser como, y el río Tunjuelo va a tener parque, el río Fucha ya estamos haciendo el parque lineal del río Fucha, que va a conectar desde el río hasta arriba en San Cristóbal, el Instituto de Ciegos y demás. Entonces esto va a ser, si sumamos incluso el Fucha, el Tunjuelo y el Juan Amarillo, van a ser como 300 kilómetros de espacios peatonales alrededor. Es algo único en el mundo. Y de nuevo, son los sitios para que se integren. Va a ser tan maravillosos esos espacios peatonales que ni el más millonario de los millonarios va a poder dejar de ir allá. Entonces, esos van a ser los sitios para la democracia, para el encuentro. Allá se van a encontrar como iguales los ciudadanos de mayores ingresos con los de menores ingresos, disfrutando de la naturaleza, disfrutando del paisaje, disfrutando del sol. Y quiero mostrarles otro parque que también está el Parque del Rocío, en el embalse de San Rafael, con un cable que va a ir de Usaquén a el embalse de San Rafael en La Calera. Ya tenemos convenio con la alcaldía de La Calera, tenemos los recursos, tenemos todo. Va a ser un parque,
Hoy los ciudadanos no tienen cómo los niños ir a ver un saltamontes, a ver las mariposas. Yo estaba hace 15 días allá en el embalse de San Rafael y llegó un águila con una trucha en las patas y se paró en un chamizo junto a nosotros. Y eso es a 15 minutos en Bogotá por cable, de Bogotá por cable. Es decir, a esos que van a tener acceso, a los árboles nativos, a la vegetación, a las mariposas, a poder ir a programas de acampar, los niños de los sectores populares, a cantar, a jugar, a montar en bicicleta, en el cable se van a poder llevar las bicicletas. Todo esto está absolutamente asegurado, gracias a los concejales a quienes agradezco. Unos no votaron, pero los queremos de todas maneras. Pero en todo caso, con todo el respeto y con todo el cariño, es una democracia maravillosa. En todo caso, ese es un proyecto que está asegurado. No es que estemos hablando aquí de ideas ni de proyectos. Estamos hablando de un proyecto en curso que están dando. Imagínense, y luego también, allá van las góndolas hacia San Rafael en la Calera. Y en Tominé vamos a tener una ciclorruta de 60 kilómetros alrededor del embalse Tominé y otro parque también, para que la gente pueda disfrutar, de ir a hacer un picnic con la familia, de ir a sentir el viento, a pasear en canoa, en velero, vamos a tener en San Rafael y en Tominé la posibilidad de bañarse en un día de sol, etcétera. Entonces, es otra manera, este es un contacto con la naturaleza que hoy no tenemos los bogotanos. Y entonces, creemos que eso van a ser unos grandes proyectos. Y el famoso sendero en los cerros, que les decía, sendero a las mariposas, que va desde Chía hasta Usme, eso es lo que pasó el año pasado. Y no había cómo llegar, era angustioso. Duramos una semana, casi 10 días apagando eso. Entonces ahora eso no va a volver a pasar porque va a estar el sendero para acceso a los bomberos, va a tener tuberías de agua, va a tener válvulas para poder apagar ese tipo de incendios. ¿Qué ciudad del mundo tiene esa maravilla? 200 kilómetros de circuito, primero por el río espectacular, ese río Bogotá que es maravilloso, con toda clase de meandros, divino, va a ser totalmente limpio, imagínense en un atardecer, las viviendas que hay por ahí cerca, desde las terrazas, la silla de ruedas del abuelo, las parejas dándose besos, eso es una maravilla. Y allá arriba también. Entonces, esa es la Bogotá maravillosa que estamos haciendo con ustedes, y que esperamos, mire, esta es la ciudad río, algo así de ideas como esa es lo que vamos a tener. Pero bueno, no hay tiempo más. Bueno, muchísimas gracias. Alcalde.